Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Giro a la Izquierda. Hoy, como habíamos anticipado la semana pasada, se cumplen 10 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Hoy, en distintos puntos del país, seguimos en la calle manifestándonos y exigiendo justicia. Hablamos con Alberto Santillán, el papá de Darío. Justamente sobre este tema en el segundo bloque vamos a contar con la presencia de Laura Vilches para analizar este tema y la criminalización de la protesta. Y como en este programa los protagonistas son los trabajadores, hablamos con ellos para preguntarles qué opinan sobre la situación que están atravesando hoy en el país y sobre la medida de fuerza que convoca para mañana Moyano. Sobre esto tendremos el análisis habitual de Hernán Pudú. Comenzamos entonces y escuchamos a las trabajadoras y trabajadores. El impuesto de las ganancias, sin duda que es una injusticia. Es un fondo para el gobierno de turno, ya sea para campaña o para sus propias riquezas, a costa de los trabajadores. La pregunta que yo me hago es por qué, por ejemplo, no se le cobra un impuesto a los que generan la inflación, o dejan de subsidiar, por ejemplo, a las empresas privadas, a las industrias, a los que ganan fortunas. ¿Por qué tienen que recaer, digamos, en nuestro trabajo y en nuestro esfuerzo? Lo primero que hay que decir es que, más allá de la dirección que tiene el paro o esta convocatoria, más allá de que todos sabemos lo que es Moyano, que es un burócrata que se ha convertido con los años en empresario, que en su juventud delataba a sus propios compañeros para que la dictadura militar los haga desaparecer, y que es en gran parte responsable de lo que hoy denuncia, de este impuesto al salario, de la desunión que tienen las filas obreras, porque apoyó en muchísimas ocasiones durante muchos años las políticas de este gobierno y que hoy por una cuestión política ha pasado a la oposición. Los reclamos que levantan los trabajadores camioneros, los reclamos que levantan tantos trabajadores contra este impuesto al salario, en contra de las paritarias con techos y en contra de que se deje de percibir las asignaciones familiares, es un reclamo genuino de una inmensa porción de los trabajadores. Moyano convoca para este 27 a un paro reclamando la suba del piso del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. Este es un reclamo justo y es un reclamo muy sentido por una franja importante de los trabajadores. Son los trabajadores que estamos en blanco y que estamos alcanzados por este impuesto. Desde una parte de la prensa oficialista se nos dice que nosotros somos como las patronales agrarias, que no queremos resignar ni un poquito de lo que conseguimos ganar gracias al modelo nacional y popular, etcétera, para compartirlo con aquellos sectores más postergados. Esto no es sino una nueva reedición de aquella propuesta de hacer pelear a pobres contra pobres, que sea un reparto de la pobreza. Sobre el paro que convocó Moyano desde la CGT, nosotros entendemos que es visto con simpatía por la mayoría de los trabajadores en la alimentación y particularmente en las fábricas donde nosotros estamos. Esto se puede debatir también en asambleas y de hecho nosotros la semana pasada, cuando se convocó al paro en las asambleas en CRAF, se votó participar de la marcha, así como en su momento se apoyó la huelga de los camioneros, porque nosotros también estábamos en pelea por paritarias y entendíamos que eso también le daba un impulso a nuestra lucha. Más allá de cómo haya cerrado Moyano, es importante que los trabajadores puedan concurrir tomando las reivindicaciones más allá de las que toma Moyano. Hay sectores que también quedan afuera de estas demandas, como son los compañeros que son precarizados, están en negro, están tercerizados. Incluso el reclamo por tener acceso a una vivienda digna también tiene que ser levantado, y por eso es importante que los sectores clasistas y de izquierda nos hagamos presentes en esta movilización y que tomemos en nuestras manos estas medidas para que se escuchen las verdaderas demandas de los trabajadores. Estamos con Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? Muy bien, Elina, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, escuchábamos, esta es la primera parte de la entrevista a los trabajadores. Este informe lo realizamos antes del discurso de la presidenta, que hoy escuchamos cómo salió a atacar a los trabajadores, endureció su postura, planteando que no va a tocar el impuesto al salario, que esto afecta solamente al 19% de los trabajadores.
Sí, la verdad que uno de los discursos más antiobreros viene escalando en sus discursos antiobreros. Sí, lo que decís vos, chocolate por la noticia, que nos diga a los clasistas que el 19-20% de la clase obrera son los que pagan el impuesto al salario y que el 80%, quiere decir, se está autoincriminando porque está diciendo que el 80% de los trabajadores no llegan a la canasta familiar, es decir, una confesión de parte de que un enorme porcentaje de los trabajadores son muy pobres en la Argentina. Y justamente es hipócrita porque es el modelo que ella garantizó, y Néstor y desde Dual de esta parte, con un 40% de trabajadores en negro, y bueno, lo que ahora mismo dicen, 80% de trabajadores que no llegan a la canasta familiar. Y una cosa a destacar, por lo menos para aquellos que creen en la doctrina peronista, por lo menos una novedad, porque antes, por lo menos yo estaba enterado de que decían que el 50-50, el 50-50 se repartía de la renta nacional, del Producto Bruto Nacional, es decir, entre trabajadores y empresarios. Ahora hizo un discurso donde supuestamente el 50-50 solamente se toma de la masa salarial de trabajadores. Es decir, que es una confesión de que lo que quieren hacer, como bien decía el compañero en el informe, es una redistribución de la pobreza. Bueno, una cosa completamente novedosa. Dijo, incluso felicitó a los empresarios, como los empresarios automotrices que suspenden el 75%. Es decir, si los burócratas millonarios están lejos del movimiento obrero, Cristina está en la luna. Si cree que un trabajador de Fiat, de Renault, suspendido al 75%, no cree que le están robando su salario cuando las empresas ganan millones. Entonces, en vez de plantear un impuesto progresivo a las grandes fortunas, a los grandes monopolios, etcétera, están buscando sacar de los que menos tenemos, de los trabajadores, justamente para garantizarle los negocios a los empresarios. En su discurso también salió a atacar a los trabajadores del Cerro Dragón, ¿no? Sí. Los responsabilizó de la muerte de los gendarmes por un accidente de ruta, ¿no? Incluso dijo que no eran trabajadores, ¿no? También dijo que los manifestantes de la UOCRA no eran trabajadores. Bueno, independientemente de que justamente son sectores de trabajadores de la UOCRA que pelean por equiparar salarialmente y las condiciones laborales a los trabajadores petroleros, ya es un delirio decir que días después, cuando los gendarmes se están retirando, el accidente se debe a la acción de los trabajadores, que eso muestra la esquizofrenia, digamos, del gobierno en buscar atacar de cualquier modo al movimiento obrero. Claro, un delirio. Bueno, también hay sectores del kirchnerismo, ¿no?, que están diciendo que hay esta acción de los sindicatos es un plan desestabilizador y lo comparan con el golpe de la derecha imperialista en Paraguay al presidente Lugo. Bueno, sí, más eso lo dijeron la semana pasada, le escribieron en los diarios oficialistas. Bueno, otro delirio. No podemos permitir que se compare. En primer lugar, repudiamos el golpe de la derecha paraguaya pro-yanqui al gobierno de Lugo, pero no aceptamos y repudiamos que se compare la acción directa de los trabajadores y de los sindicatos en reclamos que son completamente justos con la derecha pro-yanqui. Claro, es lamentable también que estos gobiernos, como el de Lugo, que se dicen nacional y popular, sean tan blandos con la derecha y tan duros con los campesinos y los trabajadores. Exactamente. Bien, veamos la segunda parte de la entrevista a los trabajadores. Bueno, acá inclusive en EPEC hay mucho trabajo tercerizado en cuanto están, por ejemplo, en el almacén, lo que vendría a ser el sector de limpieza y que hacen carga y descarga, donde están por debajo, ¿no es cierto?, del nivel de la canasta básica familiar. Y bueno, una medida que creo que debería tomar el sindicato de Luz y Fuerza es pelear, digamos, por el conjunto de los trabajadores, ¿no es cierto?, en relación de que tendrían que recuperar esa tarea que está dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo, ¿no es cierto?, que sea una tarea como la tarea de la limpieza sea recuperada por los trabajadores de EPEC y puesta en funcionamiento con la efectivización y pase a planta permanente de todos estos compañeros que hace años que están precarizados y que son compañeros nuestros. Lo único que nos diferencia es que uno tiene la camiseta de EPEC y el otro de una empresa privada. No tiene que haber grupos de trabajadores que te ganen entre 10.000 pesos, 6.000 o 5.000 pesos y un pobre trabajador te está ganando 2.000 pesos. Eso es un principio que tiene que tener el CGT bien declarado, que la equidad salarial es para todos iguales. Los clasistas en el subte estamos exigiendo a nuestro sindicato que se pronuncie a favor de apoyar este reclamo,
a favor de movilizar y de hacer un paro exigiendo no solo que quede sin efecto el impuesto al salario o paritaria sin techo para volver a percibir las asignaciones familiares, sino también para exigirle a la CGT y a las CTAs un plan de lucha nacional, un paro nacional realmente a favor de todos los reclamos de los trabajadores, desde los trabajadores, insisto, en blanco, los en negro, precarizados, tercerizados, desocupados, porque eso es lo que nosotros queremos, un verdadero plan de lucha, una alternativa desde los trabajadores para superar a la burocracia sindical y para superar a las políticas de estos gobiernos que lo único que hacen es beneficiar a las empresas en contra de los intereses de los trabajadores. La UPC kirchnerista que tenemos acá en Córdoba no dice absolutamente nada de los docentes que trabajan gratis, de los docentes que trabajan contratados. Consideramos que esos sí son reclamos que hay que levantar con fuerza, y la única forma de vencer es uniendo las filas de la clase trabajadora por todos los reclamos. Hay que ir por todo. Bueno, recién hablábamos sobre Cristina, sí. Ahora escuchábamos la crítica de los trabajadores hacia Moyano. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, no es novedad para nadie que Moyano forma parte de una burocracia sindical millonaria, y eso lo hermana con todas las burocracias que tenemos aquí en Córdoba. En su momento, la semana pasada, vimos cómo bajó la lucha y la acción directa por la pelea por salario, que consiguió un 19, un 20%, que lo venden como un 25%, que era una pelea contra las patronales, ahora este acto contra el impuesto a las ganancias. Y acá la burocracia sindical también, lo que es increíble es que tienen un reclamo común, que todos dicen que están en contra del impuesto al salario, y sin embargo hacen malabares para no hacer absolutamente nada. UPC convoca a las 10 de la mañana, pero no hacen paro, van los cuerpos orgánicos. Dragún, por ejemplo, dice que paran a las 2 de la tarde, pero ellos se van a Buenos Aires a la marcha. Es decir, en este mar donde la burocracia sindical hace malabares, el único sector que hizo asambleas y que quiere ser parte de una jornada activa y el debate de los trabajadores es el cuerpo delegado de Volkswagen, que mañana a las 2 de la tarde salen a la calle, seguramente cortarán la ruta, no solamente peleando contra el impuesto al salario y las reivindicaciones que tiene la jornada nacional, sino que también contra las patronales, contra las suspensiones, contra los despidos y las demás reivindicaciones que plantean los trabajadores. Así que desde el Frente de Izquierda y los trabajadores en Córdoba vamos a estar apoyando no solo a las 10 de la mañana a los trabajadores que se movilicen, sino seguramente haciendo acciones solidarias con los trabajadores de Volkswagen. Igual que en Buenos Aires, es decir, en Buenos Aires el Frente de Izquierda y los trabajadores, junto con el sindicalismo combativo, vamos a marchar diferenciado, como bien lo planteaba recién el compañero de Le Carbonara en el informe, planteando justamente una serie de demandas contra el trabajo en negro, por el blanqueo de todos los trabajadores en negro, por el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados, por la efectivización de todos los trabajadores, por un salario igual a la canasta familiar, contra la criminalización de la protesta social y una serie, es decir, vamos a marchar y nos vamos a diferenciar porque justamente somos los trabajadores del sindicalismo clasista en Argentina que planteamos el conjunto de las demandas de los trabajadores. Bueno, ahora queda más vigente que nunca la invitación al Congreso Nacional de Trabajadores. Así es, más vigente que nunca porque esta semana destapó claramente, por un lado, el rol que juegan los sindicatos y las burocracias sindicales, que en este caso Moyano, que va a tratar de llevar agua para el molino del PJ disidente de Scioli, o como vemos distintas burocracias sindicales aquí en Córdoba jugando para distintos proyectos patronales. Entonces se reafirma la conferencia que vamos a realizar, donde planteamos claramente la lucha por recuperar los sindicatos para unir lo que la burocracia y las patronales dividen, y la lucha por un partido de trabajadores, justamente para que la fuerza de los trabajadores no sea desviada para la variante patronales, como por ejemplo Moyano con Scioli. Buenísimo, el 8 de julio en Ferro, entonces. Así es. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Estamos con Laura Vilches, legisladora electa, docente y dirigente del PTS. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elina? ¿Cómo estás? Bien. Contanos un poquito cómo es esto de la rotación con Liliana Olivero.
Bueno, eso es parte del acuerdo que hemos hecho con las distintas fuerzas del Frente de Izquierda. Ahora está Liliana Olivero en la banca, luego va a estar una compañera del Partido Obrero y la tercera que rotará seré yo. Bien. Bueno, Laura es la nueva columnista que se suma al equipo de Giro a la Izquierda, así que bienvenida, Laura. Muchas gracias. Bien, como anticipamos la semana pasada, se cumplen 10 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Hablamos con Alberto Santillán, el papá de Darío. Vamos a escuchar qué nos dice. Bueno, con respecto a la lucha, más que importante, ¿no? 10 años que estamos en esto y ven que los esfuerzos se multiplicaron. 10 años también, por otra parte, como la injusticia sigue reinando, la impunidad sigue reinando. 10 años en los cuales nunca hemos tenido la voluntad política y la voluntad de la justicia para llevar a cabo lo que nosotros venimos sosteniendo, que lo que pasó en Avellaneda con la masacre de Puente Porredón, de la estación de Avellaneda, se cierra todo, ¿no? La complicidad entre la policía y los políticos. 10 años en los cuales nosotros venimos insistiendo en las responsabilidades de Duhalde, de Solá y todo lo demás, y a 10 años la justicia nos paga archivando la causa. Y 10 años que tenemos que soportar también que tanto Fanchiotti como Acote, que fueron los que dispararon contra Darío y contra Maxi, los cambien en una cárcel y tengan una casi total libertad como para salir, ¿no? O sea que esto, rescato de la justicia nada, de la política nada. Lo único rescato, la perseverancia, el honor, el orgullo de toda esta juventud que nos acompaña en toda esta lucha. Yo creo que lo de Dari se refleja muy bien en esta juventud comprometida, solidaria, que trata de cambiar un poco este país, ¿no? Darío, a su vez, también era una continuidad de los caídos, de los detenidos, de los desaparecidos. Y esto, a 10 años de ausencia de Darío, vemos como lo que él quería, o el mundo en el que soñaba que podía ser, y veo que de alguna manera está llevando a cabo por el hecho de todo esto. Hoy ves acá un montón de jóvenes, pero unos jóvenes comprometidos, no se doblegan ante todo esto, ¿no? A cómo trabaja el gobierno, a cómo trabaja la justicia, a cómo actúa la policía muchas veces en los cortes o en los barrios, como la represión que sigue existiendo. Esta juventud es un poco la continuidad de toda esta lucha que lleva adelante Darío, ¿no? Con respecto al asesinato de Darío y de Maxi, del kirchnerismo nunca he recibido la menor ayuda. Después de haber recibido las promesas de Kirchner diciendo que iba a investigar, que iba a ayudar, que iba a abrir los archivos de la CIDE, de quién carajo sea, nunca nos ayudó, nunca hizo nada, todo lo contrario. En su gobierno cobijó a los autores intelectuales de la masacre de Avellaneda como Aníbal Fernández, un ejemplo clarísimo. Esta lucha no termina el 26. Esta lucha sigue, tenemos un lugar en el cual tenemos que honrar a los caídos, ¿no? Y entonces, si no hay justicia, directamente todo el esfuerzo que nosotros podemos hacer para estar en esto, ¿no? Para conseguir lo que nosotros queremos, es esto, apostando y redoblando todo el esfuerzo. Bueno, como decía Alberto, 10 años de impunidad. Recordemos que este hecho marcó la caída de Duhalde. Ahora, el kirchnerismo que ha hecho de los derechos humanos su bandera, ¿cómo se explica que durante 10 años haya mantenido impune este caso? Y esto se explica porque entre Kirchner y Duhalde hay una continuidad. De hecho, Kirchner es el candidato de Duhalde cuando él tiene que llamar a elecciones anticipadas producto de la movilización y el repudio generalizado que despertó el asesinato de Darío y Maxi, y es de hecho quien va a venir a darle continuidad a este modelo. A este modelo, exactamente, y de hecho eso se va a ver, ya lo vamos a ver dentro de poco, con la represión y la impunidad que bien denuncia el papá de Darío. Cuando el gobierno de Duhalde, que pretendía terminar el mandato de la Rúa, tiene que dar paso al gobierno de Kirchner,
recordemos que el gobierno de Kirchner asume con un escaso 22%, entonces para recuperar y remontar esta escasa legitimidad, toma dos banderas muy sentidas por el movimiento de derechos humanos, de desocupados, etcétera, una de las cuales es histórica, que es el juicio y castigo a los genocidas, y otra que es la no represión a la protesta social. Esto va a ser en respuesta explícita a, de hecho, los asesinatos de Darío y Maxi. Entonces, el gobierno kirchnerista, que mantuvo esencialmente una política de represión, de judicialización de la protesta, lo que va a tratar de hacer, tomando estas banderas, es contener y desviar ese proceso abierto en las jornadas del 19 y 20 del 2001. Ahora, ¿este desvío hubiese sido posible de parte del kirchnerismo si no hubiese habido el crecimiento económico que se dio en los últimos años? No, hubiese sido imposible, te diría. ¿Por qué? Porque fue un factor actuante clave en la situación internacional y nacional, que de hecho significó que para la Argentina, por ejemplo, el ingreso de divisas de parte del alza, lo que fue el alza de las materias primas, con lo que sabemos todos, el precio de la soja, y tampoco hubiese sido posible si no hubiese contado con la colaboración de quien hoy está en la escena nacional, que es Moyano, que garantizó la devaluación que significó el 70% de menos salario para los trabajadores. ¿Eso qué hizo? Que es algo de lo que se jactan los kirchneristas, sí, unos 3,5 millones de nuevos puestos de trabajo. Ahora, como ya lo veíamos y lo denunciaban los trabajadores en estas mismas entrevistas, trabajo en negro, trabajo precario, tercerizado, persecución a la juventud, etcétera. E inclusive los planes trabajar y de asistencia que fueron dictados e impulsados directamente por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Claro, una política de cooptación. Ahora, lo que el kirchnerismo no pudo cooptar, se encargó de reprimirlo, ¿no? Eso es lo que no se dice hoy y que en los últimos años se viene viendo como con... Exactamente, el avance sobre este aspecto que queda más al desnudo a partir desde el 2008 en adelante, podríamos ponerle una fecha, tiene que ver justamente con el papel que indefectiblemente juega la economía. ¿Por qué? Porque es cuando comienza a actuar nuevamente los golpes de la crisis internacional en la Argentina. Y ya vimos cómo el kirchnerismo respondió en el 2008, en el 2009, por ejemplo, ante los trabajadores de Kraft, cuando salieron a tratar de evitar los despidos, cómo responde ante el pedido legítimo de tierra y de vivienda de los trabajadores ocupados y desocupados del Parque Indoamericano, de Ledesma en Jujuy, así como una política de represión a una juventud que no pudo cooptar, que no pudo domesticar, una juventud que no es la cámpora y que le mete balas, y que es lo que podemos ver, que con los casos de gatillo fácil, que el kirchnerismo tiene el meritorio récord de haber bajado un caso de gatillo fácil ya no cada 28 horas, sino cada 26 horas. Claro, la ley antiterrorista, Proyecto X, toda una política de conjunto. Exactamente. Bien, tenemos una cronología ahora que seguramente no vas a ver en 678 sobre casos emblemáticos como el de Darío y Maxi. Veamos de qué se trata. 5.000 procesados por luchar. 17 muertos en protestas sociales bajo el gobierno de los derechos humanos. 18 de septiembre del 2006, La Plata. Desaparece Jorge Julio López. Su testimonio fue clave para condenar al comisario de la policía bonaerense, Miguel Echecolás, por violación a los derechos humanos y genocidio. El día posterior a su desaparición, el entonces ministro Aníbal Fernández señaló que debió estar tomando mate en la casa de su tía. Todas las sospechas apuntan a la policía bonaerense. Hasta el día de hoy no hay ningún procesado ni avances en la causa. 4 de abril de 2007, Neuquén. El docente Carlos Fuente Alba es asesinado por la represión policial durante un corte de ruta en reclamo de aumento salarial. El único condenado, el policía Carlos Poblete, fue visto hace pocos días caminando por las calles con absoluta impunidad, mientras que todos los autores intelectuales siguen libres. 31 de enero del 2009, Gran Buenos Aires. Es desaparecido Luciano Arruga. Se negó a ser cómplice de los delitos cometidos por la policía. Desde ese día que fue subido a un patrullero, no se sabe nada de él. No se registran avances en la causa. 29 de marzo de 2010, Rafaela. Silvia Supo, detenida desaparecida durante la dictadura y testigo en la causa contra los genocidas, fue asesinada en su negocio de varias puñaladas. Aunque todas las sospechas apuntan a sectores ligados a la dictadura, se encuentran detenidos 2 jóvenes por el hecho, haciéndolo pasar por un robo. La policía cometió una larga serie de irregularidades que afectaron la investigación del asesinato y que todavía no han sido aclaradas.
18 de junio de 2010, Bariloche. Sergio Cárdenas, de 29 años, y Nicolás Carrasco, de 16, fueron asesinados por la represión policial cuando se manifestaban por el asesinato de Diego Bonnefoy, de 15 años, a causa del gatillo fácil, ocurrido el día anterior. Solo fue condenado el asesino de Diego, mientras que los responsables de la represión siguen impunes. 20 de octubre del 2010, Capital Federal. Mariano Ferreira es asesinado por una patota de la burocracia sindical, con la complicidad abierta de la Policía Federal y la patronal de la UGOFE, cuando participaba de una protesta por el fin de la tercerización en el ferrocarril Roca. En unas semanas se inicia el juicio oral y público a los responsables materiales y a José Pedraza, autor intelectual del asesinato. 23 de noviembre de 2010, Formosa. Roberto López, de la comunidad Tobacón, es asesinado durante la represión a la comunidad La Primavera, que reclamaba por sus tierras que fueron expropiadas en 2007 por el gobierno de la provincia. 2 policías procesados sin condena. Gildo Insfrán, gobernador que ordenó la represión, se mantiene impune. Del 7 al 9 de diciembre del 2010, Villa Soldati, Buenos Aires. Fueron asesinados José Marí Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez durante la toma del Parque Indoamericano en reclamo de viviendas en un operativo de desalojo de la Federal y la policía de Macri. Todos los policías fueron sobreseídos. 4 de agosto de 2011, Ledesma, Jujuy. Juan Velázquez, Ariel Farfán, Félix Reyes fueron asesinados durante el desalojo de tierras tomadas en reclamo de viviendas en complicidad con la empresa Ledesma. Siguen impunes los policías y Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma. 16 de noviembre del 2011, Santiago del Estero. Cristian Ferreira, militante del movimiento campesino, fue asesinado por sicarios por denunciar los desalojos forzados y el desmonte generados por la empresa Sicchioli para producir soja. 19 de febrero de 2012, Córdoba. Es desaparecido Facundo Rivera Alegre. Fue al baile de Damián Córdoba y no volvió a su casa. Todas las sospechas apuntan a la policía provincial, ya que, como denunció la madre de Facundo, en reiteradas ocasiones había sido detenido, golpeado y hostigado, amparándose en el código de faltas para demorarlo. Desde la justicia intenta culpar a la víctima en vez de investigar a los responsables. En la causa no se ha avanzado nada hasta el día de hoy. 5.000 procesados por luchar. 17 muertos en protestas sociales bajo el gobierno de los derechos humanos. Y este es el gobierno que dice no reprimir, ni pensar lo que sería si se jactara de represor. Exactamente, sin ir más lejos, es tan cínico el gobierno que dice que hoy no más, que en la Argentina ya no hay más persecución ni violencia hacia los trabajadores desocupados, como citando el caso de Darío y Maxi, pero hoy nos enteramos hace horas que hay 5 trabajadores procesados y detenidos petroleros por exigir que el sindicato y la burocracia sindical y la intervención salga de su sindicato en Santa Cruz. Increíble, realmente. Bueno, el kirchnerismo es el gobierno que tiene más procesados desde la vuelta de la democracia. Así es, lo veíamos ahí en el video. Tiene 5.000 procesados por luchar desde la vuelta de la democracia, es decir, desde el 83, y es después del gobierno de la Rúa el que más muertos tiene en causas de protesta social. Entre esos 5.000 procesados están los trabajadores de Kraft, están los trabajadores de Subte, están madres de Plaza de Mayo como Elia Espen, hay nietas e hijas de desaparecidos como Victoria Moyano, es decir, la política del kirchnerismo que se dice defender los derechos humanos es una política de represión, de judicialización y de criminalización de la protesta social. El objetivo que tiene esta política es muy claro y por eso no han desistido en todos estos años de gobierno kirchnerista. Es amedrentar a la juventud que el papá de Darío mencionaba, esa juventud que durante todos estos años no desistió de la pelea. No desistió de protestar, es la juventud que estuvo junto al movimiento de desocupados, que estuvo acompañando a las fábricas recuperadas, que entró a las fábricas y es parte de lo que hoy es el proceso del sindicalismo de base, recuperando comisiones internas, cuerpos de delegados, sacándose de encima la burocracia, como lo hemos visto en los casos de los trabajadores de Kraft, y es la que sigue peleando contra la ley antiterrorista, contra la megaminería, por la aparición con vida de Facundo Alegre, Jorge Julio López, Luciano Arruga, y es la que seguirá peleando como lo vemos todos los días y nos sentimos y somos parte de esa juventud que despertó en el 2001 por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por la ley de identidad de género y demás. Y nosotros consideramos que el mejor homenaje que tenemos para hacerle a Darío y Maxi es la lucha cotidiana. Buenísimo, Laura. Muchísimas gracias. Bienvenida a Giro a la Izquierda. Nos despedimos ahora hasta el próximo martes a las 19 horas.